Blackwater, tomo 2, El dique, capítulo 8. Queenie. Early tenía intención de comunicarle a Mary Love Casket su compromiso con su hija esa misma noche, pero Sister le advirtió que no lo hiciera. Mamá va a crear problemas, o por lo menos lo va a intentar. ¿Por qué?, preguntó Early, que no comprendía. Creía que le gustaba. Y le gustas, pero no como yerno. Mamá no aprobaría a mi prometido ni aunque el rey de los judíos se presentara en la escalera de la casa con una caja de zapatos llena de diamantes. Mamá no va a dejar que me vaya y punto. Sister, no me molestan los problemas. Puedo plantarle cara a tu madre. Se adentraron en el bosque que separaba el lago Brickyard de Dipsy Landing, donde Bray esperaba en el coche. Habían pasado varias horas en el agua, en aquel bote prestado, y el sol había empezado ya a descender. El bosque estaba en sombra, pero la luz del día atravesaba de vez en cuando las copas de los árboles, cegándolos brevemente mientras caminaban cogidos de la mano. No dudo que puedes, Early, pero esa no es la cuestión. Piensa en el dique. ¿A qué te refieres? Creo que deberías terminar los planos y dejarlo todo listo antes de decirle nada a mamá. Porque seguro que habrá problemas y entonces no podrás trabajar como es debido. Además, si no has terminado lo que te habías propuesto, no podrás irte de luna de miel conmigo, ¿verdad? No podré, coincidió Early, orgulloso de que su prometida viera el asunto desde una perspectiva tan responsable, práctica y a fin de cuentas masculina. Así pues, por el momento, ninguno de los dos mencionó nada al respecto. Sister le comunicó a Ivy el compromiso. Para su alivio, Ivy se limitó a decir, me alegro mucho por usted, Sister, y no mencionó nada sobre la gallina enterrada. Todo continuó como antes, excepto que ahora, una vez lograda su meta, Sister pasaba menos tiempo con Early. Mary Love se confió e imaginó que su relación se había enfriado. A lo mejor, pensó, Sister se había desanimado ante la falta de atención por parte de Early. Early trabajaba con más ahínco, consciente de que en cuanto completara los planos, obtendría no solo el pago en metálico que le había prometido James Casket, sino también la mano de Sister en matrimonio. En las páginas traseras de una revista que compró en una tienda había un anuncio de una cura patentada e infalible para los ronquidos. Early recortó el cupón y lo envió por correo. Todos los días esperaba con expectación la llegada del producto. En una ocasión había oído a su madre decir que había estado a punto de dejar a su padre por sus ronquidos y resoplidos nocturnos, y no quería correr el mismo riesgo con Sister cuando finalmente compartieran la misma cama. Poco a poco, a regañadientes, el verano dio paso al otoño. De vez en cuando, el viento procedente del río Perdido soplaba frío y húmedo a través de la propiedad de los Casket, pero las corriolas hojas de los robles acuáticos seguían en su sitio, impasibles en las ramas de los árboles cada vez más altos. El musgo crecía sobre los troncos y por entre las raíces brotaban pequeños helechos. Y Sadie, con un largo jersey de lana, salía cada mañana a primera hora a trazar patrones sobre la arena. Una tarde de principios de octubre, Bryce se presentó en el despacho de James Casket. Señor James, le dijo, la señora Mary Love quiere que me vaya de su casa. Pues vamos, Bryce, contestó James, que se levantó de detrás de su escritorio y salió del despacho sin dudarlo un instante. La última vez que habían requerido su presencia había sido la tarde en la que Eleanor había enviado a su esposa a la muerte. ¿Qué pasa?, dijo James, ya en el coche. No lo sé, respondió Bray, que lo sabía perfectamente, pero tenía instrucciones de no revelar nada. James lo comprendió y no hizo más preguntas, aunque estaba muy preocupado. Bray se detuvo ante la casa de Mary Love y James fue corriendo hasta el porche delantero, preguntándose si tal vez el techo del aula de Grace se había derrumbado y le habría caído un madero en la cabeza a su hija. James, exclamó Mary Love con un tono más cantarín, estamos aquí en el porche. James se detuvo en seco. En la voz de Mary Love no había ningún indicio de desastre, pero su dulzura, combinada con el hecho de que
lo hubieran mandado a traer del aserradero y le hubieran dado instrucciones a Brian para que no dijera nada, lo tenían tan alerta como si Mary Love hubiera gritado: James, date prisa. Subió las escaleras lentamente y abrió la puerta de malla que daba al porche. Había más gente de lo costumbre. Mary Love estaba sentada en el banco junto a Early Haskett. Sister estaba en el columpio y tenía una niña a su lado. Y en el otro columpio, cubierto con una manta de chelnilla, estaban sentados la cuñada de James, Whitney Strickland, y su hijo, Malcolm, que hurgaba con los dedos entre los hilos de una tela de rosa. James no había vuelto a ver a los Strickland desde el funeral de su esposa. James, me alegro de verte y que hayas podido escaparte, dijo Mary Love. Whitney ha venido a visitarnos desde Nashville. Whitney Strickland, una mujer bajita con hoyuelos en la mejilla y el pelo teñido de negro azabache, se levantó de un salto y se dirigió hacia James gritando: ¡Ay, James Gaskett! ¿No la echaste menos? Bueno, sí, dijo James, pero no pudo añadir más porque Whitney lo abrazó por la estrecha cintura y le cortó el aliento. Genevieve era la luz de mi vida. Estoy tan triste sin ella. He venido para ver si tú te habías muerto de pena. Soltó a James un momento y señaló hacia el banco. ¿Te acuerdas de mi hijo Malcolm? Estuvo postrado durante el funeral de su tía. Saluda a James Gaskett, tu tío. Hola, tío, dijo Malcolm de malos modos, justo en el momento en que logró perforar la manta de chelnilla con la uña del pulgar. Y esa es mi preciosa Lucille, que estaba enferma de papel el día que murió nuestra querida Genevieve. Tenía muchas ganas de asistir al funeral, pero no la dejé, aunque tuve que internarla en el hospital para llegar a tiempo. Una enfermera me dijo que nunca había oído a una niña quejarse tan amargamente por no poder ir a un funeral. Lucille tendría unos 3 años, de modo que no podía haber tenido más de 2 cuando murió Genevieve. Parecía muy pequeña para mostrar tanto interés por los funerales, aunque fuera de una familia tan cercana. Como si obedeciera a una señal, la niña rompió en llanto en el columpio y cuando Sister intentó abrazarla para consolarla, la apartó con los puños. James se separó de Whitney, que había levantado de nuevo los brazos con la aparente intención de volver a abrazarlo. Tenía la clara sensación de que había caído en una trampa. Miró alternativamente a Whitney y Mary Love, como si se preguntara cuál de las dos se la había tendido. Bueno, Whitney, dijo James tras una pausa, ¿y Carl ha venido contigo? Whitney se golpeó el pecho con la palma de la mano como para calmar el repentino latido de su corazón herido. No me ofendas mencionando a ese hombre, exclamó Whitney tambaleándose hacia atrás y palpando con la otra mano sus espaldas para asegurarse de que no tropezaba con nada. James se quedó helado, convencido de que acababa de pisar una segunda trampa. Whitney se tambaleó hasta llegar al banco y se dejó caer sobre él. Se sentó sobre la mano de Malcolm, que soltó en un chillido. El muchacho retiró la mano de debajo de su madre, gesticulando exageradamente para demostrar lo difícil de la labor, y acto seguido movió los dedos para ver si estaban rotos. Cuando se convenció de que estaban enteros, los cerró y pegó un puñetazo en los muslos de su madre, que no se dio por enterada. Señor Haskett, exclamó Whitney, cuánto lo siento. No pasa nada, respondió automáticamente Early, aunque ni él ni nadie tenía la menor idea de por qué se disculpaba Whitney Strickland. Usted no es de la familia, añadió Whitney a modo de explicación. No tiene por qué cargar con los problemas de la familia Strickland. ¿Quiere que me retire?, preguntó Early en tono amable, poniéndose de pie. Siéntese usted, zanjó Mary Love en voz baja, y entonces levantó el tono al añadir: Señora Strickland, si va a hablar de problemas familiares, le sugiero que mande a los niños a otra parte. Yo personalmente tampoco tengo ganas de escuchar las tribulaciones de la familia Strickland, pero desde luego no creo que sean apropiados para los oídos de los hijos. No se irán a ninguna parte, declamó Whitney. Estos son niños y saben tanto como yo. Han sufrido lo mismo que yo. ¿Te ha pegado tu padre, Malcolm?, preguntó volviéndose hacia su hijo como si fuera un interrogatorio. Soy yo quien le pegará a él, respondió Malcolm en tono beligerante, y volvió a golpear el muslo de su madre.
¿Ha tocado tu padre tu carita de ángel, Lucille Strickland?, preguntó Whitney. La niña, que apenas se había calmado tras su arrebato anterior, se llevó de repente las manos a la cara y rompió a llorar de nuevo. Sister trató de apartarle la mano, pero la niña sollozaba con tanta fuerza que la dejó que volviera a cubrirse la cara para que así al menos los gritos quedaran amortiguados. Carl Strickland me puso la mano encima, siguió diciendo Whitney con voz grave y aterradora. Me he cubierto los moretones con el vestido, no quisiera que los vieras por nada del mundo. Si me hubiera quedado con ese hombre, todo el mundo en Nashville me habría perdido el respeto. Les contaré el mayor error que he cometido en toda mi vida. Lo diré con todas las letras, aunque uno de los presentes no sea de la familia, dijo mirando primero a Early Haskett y después a los demás. Me equivoqué dándole el sí quiero. Los Caskets estaban incómodos. Sister no miraba a Whitney Strickland, sino a la niña que tenía sentada al lado, a la que de vez en cuando le susurraba palabras de consuelo. Mary Love estaba cruzada de brazos y mirando a Whitney como si le costara creer que una mujer civilizada pudiera ponerse en evidencia de aquella forma. De vez en cuando se volvía hacia James con cara de reproche, como si él tuviera la culpa de todo. Y en realidad Mary Love consideraba que la tenía, ya que los Caskett estaban emparentados con una mujer como Whitney Strickland. Era solo a través de su matrimonio. James seguía inmóvil en el mismo lugar donde se había detenido al llegar al porche. No sabía ni qué hacer ni qué decir, y era consciente de todos los pensamientos que pasaban por la cabeza a Mary Love. No solo eso, sino que en el fondo estaba de acuerdo con ella. Todo era culpa suya. Lo único que podía hacer era poner fin a aquella situación lo antes posible. Así que has dejado a Carl. ¿Es eso lo que estás diciendo, Whitney? Pues claro, exclamó Whitney, que se puso de pie casi dispuesta a balanzarse de nuevo sobre James, pero este levantó las manos y le hizo un gesto para que volviera a sentarse. Whitney se dejó caer de nuevo sobre el banco, aunque no antes de que Malcolm aprovechara la ocasión para volver a colocar la mano debajo de ella, para así tener una nueva excusa de soltar un grito y pegarle otro puñetazo al muslo de su madre. ¿Habrías preferido que me quedara con él?, preguntó Whitney. ¿Qué me dejará machacar por ese demonio con forma de hombre? No, mamá. Yo le habría pegado una paliza, gritó Malcolm, mientras descargaba una sarta de puñetazos ilustrativos contra la pierna de su madre. Bueno, dijo James tras pensarlo un momento. ¿Y dónde está Carl? ¿Me estás preguntando si Carl Strickland está en Nashville?, gritó Whitney, desaforada, saltando sobre el banco. ¿Cómo lo voy a saber? Puede que esté, puede que no. La pregunta clave aquí es si Carl Strickland sabe dónde estoy yo. Y no lo sabe. O si lo sabe, no fui yo quien se lo dijo. Metí mis maletas y a mis queridos hijos en el asiento trasero de un coche y vine directamente a Perdido, Alabama, sin permiso de conducir y con apenas $10 en los bolsillos. Al oír hablar de dinero, Sister levantó rápidamente la vista. Whitney enmudeció, miró alrededor del coche y cuando volvió a tomar la palabra lo hizo en un tono más apagado. ¿Tengo un lugar a donde ir? He aquí otra pregunta que bien podrías hacer, James Caskett. ¿Y cuál sería la respuesta, Malcolm Strickland? ¿Sería que sí? No lo sería. La respuesta sería no, Lucille Strickland. Pues sí. La respuesta sería sí. Los Strickland, a excepción de Carl Strickland, no tienen un techo sobre sus cabezas. Su automóvil está averiado frente al ayuntamiento de Perdido, bloqueando el tráfico y nunca volverá a arrancar. Los Strickland, a excepción de Carl Strickland, no tienen dinero ni para comprarse una caja de manzanas podridas a un chico de color que vende frutas junto a la carretera. James Caskett se desplomó sobre el banco entre Early Haskett y Mary Love. Durante unos instantes nadie dijo nada y solo se oyó el llanto de Lucille, que había retomado cuando su madre le había dirigido aquella pregunta retórica desde la ventana de la cocina que daba al porche. Ivy Sapp observaba imperturbable todo lo que ocurría. ¿Y por qué ha venido precisamente a Perdido, señor Strickland?, preguntó Mary Love con tono frío. Llámeme Whitney. Tienes que llamarme Whitney. Vine a Perdido por James. No tengo familia. Tenía a Genevieve y nada más. Nuestra familia son los Signer. Pero todos los Signers están muertos, excepto por mi hermano Pony Signers. Pony se fue a Oklahoma
a Oklahoma y se casó con una india. He oído que mis queridos hijos tienen ahora 15 y 20 primitos indios, pero no podía ir a vivir con Pony. Ellos no tienen nada y ni siquiera sé cómo se llama su esposa india. ¿Cómo iba a criar mis hijos en una reserva india? Yo les dispararía, mamá, exclamó Malcolm. Ya lo sé, cariño, dijo Whitney con un tono indulgente, pasando una mano afectuosa sobre el pelo de su hijo. Me puse a pensar en todas las veces en las que mi querida hermana se quedó conmigo y yo le decía a Jennifer Signer. Nunca me acostumbré a su nombre de casada y supongo que siempre la consideré como una Signer. ¿Por qué te quedas aquí conmigo, Genevieve, cuando tienes al mejor marido del mundo suspirando por ti en perdido? ¿Por qué no estás con él? Y ella respondía, no lo sé, y además tienes razón, es el mejor hombre del mundo y sé que haría cualquier cosa por mí, por ti y por tus hijos. Supongo que me gusta demasiado Nashville. Ese era su problema, le encantaba Nashville. Nunca había una chica tan enamorada de una ciudad como Genevieve de Nashville. No podía ser feliz en ningún otro lugar del mundo, supongo. De cualquier forma, siempre me decía que, si alguna vez pasaba algo y necesitaba ayuda, viniera aquí y hablara con su marido, James Caskett. De modo que cuando pasó algo realmente horrible, me subí a mi coche y aquí estoy. A pesar de su evidente rimbombancia, el discurso de Whitney Stickland logró el efecto deseado y convenció a James Caskett para que los ayudara. Bray llevó su escaso equipaje a la casa y por la tarde le presentaron a Grace Caskett, sus primos pequeños. A modo de saludo, Lucille le manchó el vestido de chocolate y Malcolm le pegó un puñetazo en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, James mandó que le sirvieran la cena en su propia mesa en lugar de ir a comer a casa de Mary Love. Roxy volvió de casa de Eleanor para cocinar para ellos. James no quería obligar que el resto de su familia tuviera que soportar a Whitney, Malcolm y Lucille. E incluso tomó la precaución para enviar a Grace a la casa de Mary Love, que le prometió a la niña que podría quedarse allí mientras aquella gente horrible viviera con su padre. Durante la comida, James le dijo a Whitney, ¿estás segura que quieres quedarte en perdido? ¿Realmente crees que los tres pueden ser felices aquí, en un pueblo donde no conocen a nadie? Bueno, te conocemos a ti, James Caskett. ¿A quién más tenemos que conocer? Y ahora nos han presentado formalmente al núcleo de la familia principal, aunque en el funeral había algunos más. Imagino que con el tiempo terminaré conociéndolos a todos, así que ¿a quién más podría querer? Lucille y Malcolm están felices como perdices. Lucille y Malcolm golpearon con los talones contra los peldaños de la silla. Muy bien, dijo James Caskett con expresión cansado, lamentando haber llorado por su propia soledad en esa casa. Pues mañana mismo empezaré a buscar una casa donde puedan vivir. ¿Una casa?, exclamó Whitney, sacudiendo la cabeza hacia lados, pero sin apartar la vista de la salsera que estaba vertiendo sobre su plato de arroz. ¿Qué tiene de malo esta? Tienes espacio, todo el espacio del mundo. Podríamos haber trasladado nuestra casa entera al interior de tu salón, James Caskett. Imagina si tienes espacio. Creyendo ver el destello de otra trampa escondida entre las hojas caídas en su camino, James se detuvo seco, miró alrededor en busca de unas rutas alternativas y por fin dijo en voz baja, no, Whitney, pero James Caskett, les buscaré una casa donde vivir, la pagaré de mi bolsillo y cuidaré de ustedes dentro de ciertos límites, en honor a Genevieve, pero no puedo dejar que se queden en esta casa con Grace y conmigo. Estás solo, exclamó Whitney. James se dio cuenta con cierto pánico de que la trampa del bosque era enorme. No, tengo a Grace, pero es una niña pequeña, no puede hacerte compañía como yo. Podríamos ser una familia feliz. Tú has perdido a tu esposa, mi querida Genevieve, y yo he perdido a mi marido, ese birbón pagano de Carr. Me avergüenza llevar su apestoso nombre, y me avergüenza que mis queridos hijos deban llevarlo durante toda su vida. Mi único consuelo, Whitney, le interrumpió James, puedes quedarse aquí esta noche, pero mañana conseguiré otro lugar donde vivir. James Caskett, ya sé por qué estás haciendo esto. Sé por qué me estás echando de tu casa. ¿Por qué?, preguntó James desconcertado.
porque esta tarde mi querido Malcolm ha roto la pieza de cristal. Solo quería mirarla, le parecía tan bonita y a mí también. Le he dicho, Malcolm, devuelve el objeto de James a su sitio y no toques nada de esta casa. Y él me ha dicho, mamá, no volveré a tocar nada del tío nunca más mientras viva. He intentado arreglarlo, pero las piezas no han querido encajar. James no se atrevió a preguntar qué se había roto y durante la semana siguiente se mostró reacio incluso a echar un vistazo a su estantería de cosas bonitas por miedo a descubrir qué pieza había destruido el niño. No es por eso, dijo a Queenie. Ni siquiera sabía lo del accidente. Oh, vaya, ¿por qué habría hablado? Se le escapó a Queenie. James, podríamos ser tan felices, pero James, haciendo cara de una fortaleza nada habitual en él, no se dejó persuadir y al día siguiente compró la casa contigua al Dr. Ben Keith, en el lado soleado de la colina que se elevaba al oeste del ayuntamiento. Desde allí hasta las casas de los Casket había un paseo de 10 minutos como mínimo y todo el mundo imaginó que una mujer tan oronda y corpulenta como Queenie no iba a hacer ese esfuerzo físico. Aquella primera noche, Queenie y sus hijos durmieron en la casa nueva en unas camas supletorias que Mary Love tenía guardadas. En cuanto estuvo convencida de que James asumía toda la culpa por la presencia de Queenie en Perdido, Mary Love se propuso a facilitarle la situación tanto como pudiera. Necesitó un solo día inmóvil para comprar todos los muebles sacando a relucir por si cabía alguna duda que la parsimonia con la que había reunido el mobiliario para la casa de Oscar y Elinor había sido deliberada. James les presentó a Queenie y sus hijos y Elinor. Había algo en la forma de actuar de Elinor o en sus ojos que acobardó incluso a Malcolm y Lucille. Malcolm no pataleó y Lucille no lloró. Aunque cuando llegaron a casa, Malcolm le mostró a su madre un moratón en el brazo y dijo que Elinor le había pellizcado cuando nadie miraba. Con la ayuda de Roxy y Sadie, Elinor consiguió cortinas para todas las ventanas de la casa. Se las llevó, las colgó y se marchó de nuevo sin aceptar ni una taza de café ni un trozo de pastel a cambio. Queenie no tenía que preocuparse por el dinero. James le abrió pequeñas cuentas en varias tiendas donde permitían llevarse lo que necesitara. Sin embargo, en una ocasión en la tienda de ropa de Bertha Hamilton, cuando Queenie señaló un abrigo largo con cuello y mangas anchas de pieles, la propietaria dijo secamente, «Ay, señora, creo que ese no le va a quedar muy bien». Queenie insistió en probárselo de todos modos y en contra de lo previsto resultó que el abrigo le quedaba estupendamente, de modo que Berta se vio obligada a decir con todas las palabras lo que antes se había limitado a insinuar. No pienso poner un abrigo de $150 en la cuenta del señor James cuando usted se ha gastado ya $362 aquí este mes, señor Strickland. Queenie se enfadó un montón y montó un número, pero se fue sin el abrigo. Empezó a entender que habría querido decir James con ciertos límites.